Después de la payasada de la consulta de López Obrador respecto al Tren Maya, la ONU, esta es la página de la ONU, déjenme les muestro, ahí está, Naciones Unidas Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado México, publicó este comunicado donde hace una crítica muy fuerte sobre lo que fingieron hacer como un ejercicio democrático y que con todas las características necesarias para llevar a cabo una consulta según los cánones internacionales, al final fue una payasada, una tomadura de pelo. Y ya sé que van a decir que, ¿y tú le crees a la ONU? Dejemos que diga López Obrador qué representa para él la ONU. Este video es del 14 de marzo de 2017. López Obrador fue a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos a Nueva York a denunciar a a Donald Trump por el trato que estaban recibiendo los migrantes. Él fue, aquí está, es su video, él le cree a la ONU. Entonces, tomamos en cuenta esto y podemos, por lo tanto, hablar del boletín que publicó la ONU. Ya, si no le creen ustedes a la ONU, pues díganle a López Obrador que para qué le fue a hacer al payaso a Nueva York. Digo, ¿no? Bueno, la primera parte dice que, es que quiero llegar a las críticas muy serias. Pues qué bueno que se haya permitido a la ONU participar como observadora, que ellos estuvieron en algunas asambleas informativas de los lugares. Dice que los estándares internacionales de derechos humanos establecen que la consulta y el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas debe ser previo, libre, informado y culturalmente adecuado. Le agradecen o reconocen a la oficina, al gobierno de México, que se hagan esfuerzos para respetar y proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la consulta y el consentimiento para el proyecto mencionado, y saluda la participación de múltiples entidades gubernamentales en el proceso, incluso a nivel de quienes encabezan algunas dependencias. Pero aquí empieza el problema. Respecto al carácter, desde aquí, que se pone muy bueno, respecto al carácter previo de la consulta y consentimiento, la ONU celebra que los diálogos con las comunidades indígenas de la región en relación con el proyecto hayan iniciado antes de su definición y ejecución, lo cual contribuye al cumplimiento de dicho principio. Este aspecto positivo en sí mismo difiere, esto es muy importante, fíjense lo que dice, difiere de la convocatoria y el protocolo de la consulta que señalan como uno de sus objetivos establecer acuerdos con las comunidades respecto a su participación en la implementación y la distribución de beneficios. Ojo, todo esto da a entender que el proyecto se hará independientemente del resultado de la consulta, algo que sabíamos desde el principio. Quiere decir, en pocas palabras, que la consulta fue una farsa, que de todas formas se iba a hacer, que si hubiese llegado un montón de gente a votar por el no queremos el Tren Maya, de todas formas se iba a hacer. La consulta, por lo tanto, estaba de más. Pero la crítica continúa. En cuanto al carácter informado, la oficina observó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada solo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar. Pues es que van a construir un paraíso, ¿no? La ONU no sabe. Durante las sesiones observadas, en diversas ocasiones, las personas participantes preguntaron sobre dichos impactos sin obtener una respuesta clara y completa. La ausencia de estudios, esto también es muy importante, la ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada. No obstante esta circunstancia, desde las autoridades se avanzó a la etapa consultiva del proceso. No les importó, que ya no estaba haciéndose de manera adecuada la consulta, el proceso para llegar a la consulta, no importa, de todas formas hacemos la consulta. Durante las sesiones informativas y en la etapa consultiva, algunas autoridades manifestaron que la garantía
de diversos derechos económicos, esto es también muy grave, sociales y culturales, no estaba condicionada a la aceptación del proyecto. Sin embargo, la ONU observó que, como consecuencia de la forma en que se presentó el proyecto y se desarrollaron las sesiones, las personas de las comunidades expresaban su conformidad con el proyecto como un medio para recibir atención a necesidades básicas como el agua, la salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura, lógica que afecte el carácter libre de la consulta. Es decir, te vamos a traer agua potable aquí donde vives. Nada más tienes que votar por el sí. Oiga, pero es que no me gusta lo del Tren Maya. Pues entonces siga acarreando agua con cubetas. Porque no te vamos a poner agua. Pero que es un derecho humano el agua, me vale. No importa. Salud igual. ¿Se dan cuenta los rastreros que son los del gobierno? Son unos miserables. En cuanto a la adecuación cultural del proceso, este párrafo, me lo marco, es motivo de preocupación que la metodología del mismo no haya sido construida, acordada, al mismo tiempo con las comunidades involucradas. ¿Cómo vamos a hacer la consulta?, preguntaban las comunidades. Como se me hinche el derecho o el izquierdo, decía el gobierno. Esto implicó que la definición de a quién consultar, dónde hacerlo y en qué momento fuera establecida unilateralmente por las autoridades. En este sentido, la oficina escuchó participaciones que indicaban que los tiempos de consulta fueron muy cortos, que las traducciones, cuando las había, no eran adecuadas, que muchas personas no pudieron desplazarse por falta de recursos económicos y que la mayoría de quienes participaron eran autoridades municipales y ejidales, dejando fuera a otros grupos y personas que forman parte de las comunidades. Al viejo estilo del PRI, ¿no? Del otro PRI, no de Morena, no. El PRI 2.0 no. Preocupa de manera particular a la oficina de la baja participación y representación de las mujeres indígenas en el proceso. A pesar de los esfuerzos realizados en algunos lugares para asegurar su inclusión, la ONU Derechos Humanos considera que estos deben ser reforzados y ser culturalmente adecuados para lograr que la voz de las mujeres esté legítimamente representada. Al cierre de las sesiones consultivas, se expresó la necesidad de establecer comités de seguimiento. Sin embargo, en algunas de las sesiones observadas no hubo claridad sobre los acuerdos alcanzados, quiénes participarían en los mencionados comités ni cómo operarían. Se destaca el compromiso asumido de realizar consultas adicionales respecto a las afectaciones que el proyecto generaría cuando se cuenten con los estudios de impacto correspondientes. Esto es una burla también. Cuando ya lleven un tramo hecho, híjole, pues ¿qué crees? Sí, o sea, sí va a haber afectación al ambiente, pero pues ya llevamos un cacho ya armado. Ya ni modo, le seguimos, ¿no? La oficina hace un llamado a las autoridades para que dichos estudios incorporen la participación e información de las comunidades involucradas, así como un enfoque de derechos humanos. Igualmente se alienta a que también se contemplen los posibles impactos en las áreas con derecho de vía o líneas de electricidad. Las consultas adicionales representan una oportunidad para asegurar una participación más amplia y culturalmente adecuada de todas las comunidades que puedan verse afectadas, cuidando en todo momento su carácter libre y garantizando condiciones de seguridad para quienes manifiesten dudas o preocupaciones respecto al proyecto. La ONU destaca la oportunidad que tienen las diversas entidades gubernamentales que participaron en el diálogo para atender las necesidades básicas manifestadas por las comunidades independientemente del proceso de consulta. Pues sí, ¿no? El agua no tiene que estar condicionada a que aprueben el proyecto, la escuela tampoco, la salud tampoco. Consentimiento, aprobación e implementación del proyecto Tren Maya. Finalmente, la ONU celebra la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de comisiones estatales y de misiones civiles, de observación en las sesiones y refrenda su compromiso para mantener el diálogo con todas las partes involucradas y brindar asistencia técnica con el objetivo de lograr una plena realización de los derechos de los pueblos indígenas en línea con los estándares internacionales
en la materia y los compromisos que el Estado ha adquirido al respecto. Bueno, aquí viene ya después el convenio de la OIT, la Declaración de los Derechos Humanos, los enlaces para seguirlo. Pero bueno, ya la ONU ya le dijo a López Obrador que su consulta fue una farsa, que la iban a hacer, que iban a hacer el proyecto saliera sí o saliera no, y que estaban condicionando el dar servicios básicos, incluso tan vitales como el agua, a que la gente dijera, sí quiero que pase el Tren Maya. Son unos miserables, en serio. Es el nuevo PRI, entiéndanlo, es la cuarta transformación del PRI. Esto lo hacía el PRI toda la vida. El PRI también hizo consultas. Para que no estén, busquen ahí, ¿cuántas consultas a pueblos indígenas ha hecho México? Son muchas, también hicieron consultas para proyectos y salían siempre igual, con una gran mayoría así, abrumadoramente en favor de la organización delictiva del PRI. Hoy ocurre lo mismo en Morena. Una farsa sus consultas. Ahí se los dejo, compas. Saludos.